Muy buenos días y bienvenidos al canal de DeepGrow22. Ha pasado ya un tiempo desde el último vídeo, pero aquí estoy de vuelta. Como sabéis, sigo muy activo en Twitter, comentando una multitud de resultados a medida que se van publicando. Hoy voy a centrarme en los resultados de una clásica en carteras de dividendos, la farmacéutica Johnson & Johnson. Como siempre, tened en cuenta que el contenido del canal es puramente informativo y que no puede sustituir el análisis propio que debéis hacer de todas vuestras inversiones. Como sabéis, la compañía presidida por Joaquín Duato escindió una parte de su negocio el año pasado y pasó a operar con dos segmentos, la parte farma y dispositivos médicos. Aunque puedo entender la decisión, puesto que se buscaba que Kenvue tuviera mayor agilidad a la vez que Johnson se quedaba con negocios con un mayor margen, personalmente la prefería tal como estaba. Aunque con poco crecimiento, la parte de consumo daba una estabilidad muy alta a la empresa, hecho que podía contrarrestar un poco la ciclicidad originada por juicios o proyectos farma que no llegan a buen puerto, entre otros. Vamos a ver cómo le ha ido a este Dividend King en el tercer trimestre del año. Además, buscaremos una horquilla razonable de precios según sus estimaciones y múltiplos históricos y someteremos su dividendo a juicio, para asegurarnos que puede seguir cuidando a sus accionistas como lo ha hecho hasta ahora. Lo primero que os dejo por aquí es la diapositiva resumen del trimestre, para que nos sirva de guía. Resumiendo mucho, vemos unas ventas creciendo y un beneficio por acción decreciendo, aunque como siempre hay que profundizar un poco para entenderlo. Empecemos por las ventas. Si os fijáis, nos dan dos columnas, reportadas y ajustadas. Ya lo he explicado en otras ocasiones en mis vídeos, pero básicamente la primera nos informa de los números que efectivamente se han reportado de manera oficial, mientras que en la segunda se incluyen los ajustes que pueden darse por impactos en la divisa, adquisiciones, desinversiones u otros conceptos. Así pues, Johnson & Johnson sigue su senda habitual de crecimiento en lo que a ingresos se refiere, que suele situarse alrededor del 5% aproximadamente, aunque es cierto que ha tenido años donde no ha llegado a estas cifras. El coste de los productos que ha vendido ha subido bastante proporcional al incremento de los ingresos, de manera que el margen bruto de la empresa se ha mantenido estable. Si continuamos bajando por la cuenta de pérdidas y ganancias, vemos que hay dos partidas que sí sufren cambios más relevantes año a año. Por un lado, tenemos los gastos en investigación y desarrollo, que en esta ocasión han supuesto un 22% de las ventas, mientras que en 2023 fueron del 16%. Esto es algo que entra dentro de los rangos normales en este tipo de empresas, de manera que no hay que darle mayor importancia. La partida de otros gastos sí valdría la pena repasarla un poco más, pero todavía no está disponible el 10Q, que nos dará mucha más información. Estos dos puntos que acabo de comentar son los responsables de dejarnos un beneficio por acción sustancialmente inferior al del año pasado. Pero, como decía al principio, hay que tener en cuenta ciertos ajustes. Fijaros cómo la caída del 34% del beneficio por acción reportado se modera hasta un menos 9% cuando incluimos los ajustes. Podéis ir a las tablas de los informes para ver qué partidas forman estos ajustes, aunque ya os avanzo que lo que marca especialmente la diferencia son los costes por litigios, que si bien son reales, se consideran un hecho puntual y no recurrente, aunque hay que ser conscientes que pueden aparecer nuevos juicios por otros motivos. Para que os hagáis una idea de la magnitud, los costes por litigios del trimestre ascienden a 2,4 billones, mientras que el beneficio reportado en el trimestre ha sido de 2,7 billones. Como es común en muchas de las empresas que analizo, el efecto de las recompras mejora algo la foto del BPA si lo comparamos con el beneficio total. Así pues, vemos que los números no han sido para tirar cohetes, pero el escenario no es tan negativo como podría parecer a simple vista. Por segmentos, vemos que el crecimiento de la pata farmacéutica es prácticamente igual al de dispositivos médicos. Destaca el buen comportamiento de oncología, el campo más relevante de Johnson & Johnson, así como el de soluciones cardiovasculares en dispositivos médicos, ambos creciendo a más del 20%. Si excluimos el impacto de las adquisiciones, entonces el crecimiento de la parte farma sí se muestra superior a la de dispositivos médicos, un 6,4 y un 3,7% respectivamente. Geográficamente hablando, el crecimiento en Estados Unidos ha sido mejor que el del resto del mundo, exceptuando las ventas en el hemisferio occidental excluyendo Europa, que han subido de forma relevante excluyendo el efecto divisa. Tendremos que esperar al 10Q para ver datos sobre flujos de efectivo y balance, aunque el estado de situación financiera de la compañía de Nueva Jersey siempre nos deja una foto muy sana. Mientras esperamos, os dejo un par de comentarios adicionales de la call. La directiva nos cuenta que están haciendo avances significativos en su cartera de productos. Concretamente, les han aprobado Tremfya, un fármaco para combatir la colitis ulcerosa, junto a otra fórmula para el cáncer de pulmón, entre otras. Hay avances también en la pata de dispositivos, y parece que la empresa sigue, como siempre, bien enfocada en mantener una cartera de productos competitiva.
Además, completaron las adquisiciones de Shockwave y V-Wave, esta última cerrada hace solo unos pocos días. Esto ha implicado un gasto relevante cifrado en unos 18 billions apostando por el crecimiento inorgánico en segmentos de alta innovación y crecimiento. Con esto, muestra una visión positiva para el periodo 2025-2030. Un analista de JP Morgan les preguntó sobre los litigios del talco, a lo que la directiva respondió que su intención es presentar un recurso judicial definitivo. Además, tienen previsto publicar un cronograma con los próximos pasos antes de fin de año. Antes de pasar al dividendo y al guidance, fijaros en esta imagen, que es ya un clásico en las presentaciones de Johnson & Johnson. Lo que nos muestra es la prioridad de la directiva a la hora de usar el efectivo que genera el negocio. En la parte superior tenemos el crecimiento orgánico de la empresa, y en último lugar las recompras. A medio camino vemos el crecimiento inorgánico y los dividendos. Hablar de Johnson & Johnson es, en parte, hablar de dividendos, puesto que la compañía lleva nada más y nada menos que 108 años sin recortarlo, una absoluta locura y que nos da una idea de la fortaleza de la empresa. Pero como la obligación de todo inversor es monitorear sus compañías, veamos si podemos seguir durmiendo a pierna suelta en este aspecto. Si nos guiamos por lo que nos cuentan en la presentación, se han gastado casi 9 billions en dividendos y llevan 14 billions de free cash flow generados en lo que va de año, pero esa cifra no es del todo correcta. Así pues, si calculo yo la cifra y tomando solo datos de la primera mitad del año, me sale un flujo de caja libre de 6.864 millones, para unos dividendos de 5.864 millones y recompras de poco más de billón y medio, de manera que la cosa ya estaría más apretada. Pero voy a centrarme en las cifras de cierre de 2023 para tener el último ejercicio cerrado. El año pasado, la compañía tuvo un beneficio por acción ajustado de $9,92 y pagó $4,70 por acción de dividendo, dejándonos un payout del 47%, algo completamente sostenible. Más relevante es el payout sobre flujo de caja, que se quedó en un ya más ajustado 69%. Si añadimos los 5 billions en recompras, ya nos vamos prácticamente a la unidad, de manera que se entiende perfectamente que las subidas de dividendos sean comedidas, en pro de otras alternativas de capital allocation, tal como nos mostraba la directiva. Así pues, el resumen es: dividendo totalmente sostenible, pero remuneración total al accionista en valores ya justitos. De manera que, dejando a un lado posibles necesidades de capital para M&A o rebajar deuda, aunque esta está bien controlada, los inversores deberían esperar subidas comedidas de dividendo que tendrían que ir bien respaldadas por el crecimiento de beneficios y flujo de caja. Además, todavía rebajaría más las expectativas de aumentos significativos de dividendos si tenemos en cuenta que el tema de los litigios todavía no está cerrado. Para complementar un poco todos estos datos, os cuento que la rentabilidad por dividendo media de los últimos 5 años ha sido del 2,70%, mientras que ahora mismo el yield es del 3%, de manera que podría indicar cierta infravaloración, aunque creo que hay que tener muy en cuenta todo lo que acabo de exponer y no pecar de optimistas. Y pasando al guidance, vemos que la compañía espera cerrar el 2024 con un beneficio por acción de unos $9,90. Esto nos deja, a precios actuales, una valoración de unas 16,70 veces, que es prácticamente calcada a su media de los últimos 5 años. Personalmente, consideraría darle un peso mayor a este punto de vista por encima del de la rentabilidad por dividendo. Así pues, y considerando que se quiera exigir margen de seguridad a la compra por lo que pueda pasar y o para tener una TIR más decente, se podría esperar cogerla a un precio inferior al actual. Por el contrario, si el tema de los litigios se resuelve medio favorablemente, y dada la calidad del negocio y su naturaleza relativamente estable, la acción podría retomar las subidas aunque sin prisa, que esto es un negocio grande y maduro. Sobre los $140-145 tendríamos, probablemente, ese margen de seguridad que hay que exigir a las inversiones, siempre que no haya novedades judiciales o de otra índole que nos hagan replantear ese precio. Recordad que los precios objetivos, aparte de ser algo que cada uno debe calcular, son métricas en permanente cambio, puesto que hay una infinidad de aspectos macro y micro que afectan a las corporaciones. Lo que parece un buen precio hoy puede ser caro en 3 meses. Espero que este repaso a los resultados de Johnson & Johnson os haya aportado valor, y gracias por ver el vídeo. Estoy considerando si podría aumentar el contenido aquí en YouTube a cambio de rebajar un poco la edición de los vídeos. Probablemente lo más cómodo sería en formato directo sin editar nada y limitándome a comentar lo que voy viendo en pantalla. Cualquier idea que tengáis en este aspecto será más que bienvenida, y la podéis dejar en comentarios. De todos modos, si no termino de encontrar la fórmula, siempre me podéis seguir en Twitter, donde ya sabéis que me limito a hablar de bolsa y finanzas.
Si tenéis un segundo, dejad un like y compartid el vídeo con otros inversores, además de algún comentario. Toda forma de apoyo se agradece. Un abrazo y buenas inversiones.